Ujú. Bien, vamos a empezar esta otra unidad que está relacionada todo a los procesos de materiales de construcción, producción de cemento, pisos, ladrillos, de tal manera que de forma breve vamos a describir la producción de árido que se da en nuestro departamento. Tenemos de que Santa Cruz se ha desarrollado bastante, su población ha crecido bastante, de tal manera de que la demanda de vivienda, el mismo hecho de cómo se ha ido expandiendo en sus anillos, ha dado lugar a que simultáneamente tenga que ver con el aspecto de materiales de construcción. La base necesaria está relacionada más que todo en la disposición de materiales como ser arena, ripio, gravas, de tal manera de que esto ha dado lugar a que el departamento de Santa Cruz en varias regiones se han desarrollado empresas que se han dedicado a la producción de árido. El término árido significa materiales que se explotan ya de las riberas de un río o de algún lugar donde se dispone de gravas, piedras, arena, de tal manera de que generalmente todos estos materiales están disponibles en las riberas de los ríos. Pero esto causa un alto impacto. Si bien mueve mucho dinero, ¿ya? Las empresas más grandes implementan sistemas de producción mecanizada. Ya no se produce en forma artesanal, por lo que esto implica bastante mano de obra. Sin embargo, si las condiciones donde se explotan estos áridos son adecuadas, entonces se puede hacer. ¿Ya? Bien, vamos a avanzar. Bien, aquí tenemos de que generalmente por árido se entiende partículas pétreas, ¿ya? Lógicamente son de distintos tamaños. Sin embargo, para esto se emplean algunos procesos como ser reducción y tamaño a través de trituradores de mandíbula, que en los lugares donde las piedras son de bastante tamaño, entran estas trituradoras y se reducen a menores tamaños. Posteriormente pasan a un sistema de tamizado donde estos permiten una clasificación de estos materiales en sus distintos tamaños, ¿ya? Este proceso generalmente se llama chancado, y donde ustedes escuchen de una chancadora es que ahí se tiene un sistema de explotación de áridos. Bien, lógicamente que gran parte de este material sirve para la construcción de vivienda, de carretera, más que todo ya ahí estos materiales se emplean conjuntamente con el cemento, ya para obtener estructuras más sólidas. Posteriormente vamos a ver el proceso de producción de cemento. Aquí podemos ver, por ejemplo, acá los conglomerados, ya están seleccionados en tamaño. Aquí se ve un proceso de explotación en la cual se usa una maquinaria pesada, ¿ya? Y bueno, ya habíamos dicho de que los áridos generalmente están más destinados a la construcción de carreteras, viviendas y otros. Pero sin embargo también se emplea bastante. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la universidad, la parte esta donde están
los adornos, las plantitas usan también, las pintan, las seleccionan de acuerdo al color y sirve para, en esta cuestión, para adornar jardines y otros, ¿no? También las gravas se emplean bastante en los sistemas de ablandadores, filtros, porque tienen una granulometría que permite, en este caso, un proceso de filtración. Bien, aquí vemos un sistema de protección de áridos donde tiene bandas de transporte, pero al mismo tiempo tiene molino, ¿ya? Y de ahí tiene sistemas de zaranda. Bueno, aquí vemos una zaranda, pero este es un sistema, digamos, de menor tamaño, ¿no? Donde aquí vemos que está haciendo una selección en esta máquina, ¿ya? De árido en las riberas de un río. Bien, entonces aquí podemos ver los distintos tamaños que se puede obtener en función a la clasificación que se hace. Ya mucho depende del lugar también donde se exploten, ¿ya? Y lógicamente las partículas más finas vienen a ser las arenas, ¿ya? Bien, con esto ya hemos hablado algo de lo que vienen a ser los áridos. Sin embargo, en forma rápida, ya vamos a entrar a lo siguiente. Bien, aquí por ejemplo, este es un proyecto que estaba haciendo un muchacho hace más de 10 años, en 2009, 2008, donde lamentablemente hasta que yo estuve ahí en la TEPSA, este joven no lo defendió. De todas maneras, acá por ejemplo, él en su estudio ya determinó algunas empresas o número de productores que están aglutinados generalmente en sindicatos, ¿ya? Y sus lugares donde ellos disponían en ese entonces de sus sistemas de explotación de árido, ¿ya? Entonces, más o menos acá él describía el número de productores, ¿ya? Los tipos de árido, ya algo mencionamos, piedra, litio, arena, arenilla fina, ¿ya? Y lo que más vamos a ver, no vamos a entrar a la demanda porque todo eso está conocido en referente al desarrollo y crecimiento poblacional que se ha experimentado más que todo en la ciudad, ¿no? Vamos a ir a la parte legal, ¿ya? ¿Por qué? En el aspecto de que esta explotación de áridos ha dado lugar a que se tenga efectos en la ecología e impacto ambiental, ya que esta explotación irracional a veces ha dado lugar a que los ríos cambien de cauces y tengan ciertos impactos. Por lo que todos ellos ya tienen que ser controlados por, en este caso, por una institución que tiene que velar respecto a este
a esta actividad. ¿Ya? Entonces, se han establecido reglamentos precisamente. ¿Ya? Entonces, se aprueba el reglamento ambiental minero de árido en los cursos ríos fluyentes. Bueno, esto ustedes pueden entrar a internet y pueden encontrar respecto a qué normativas existen relacionadas a la explotación de árido. ¿Ya? Bien, entonces a través de este reglamento, las empresas que hacen estas actividades tienen que cumplir las mismas. Si ustedes se recuerdan, hace 3 años hubo un problema en el aspecto de que ya mucho era el impacto ocasionado en La Guardia y el Toro, donde estaban más que todo situadas estas empresas, de tal forma de que se suspendió las actividades estas durante 1 o 2 meses, el personal de tanto de la gobernación, más que todo de la gobernación, del Departamento de Medio Ambiente, efectuaron una operación de cierre durante 2 o 3 meses. Entonces la gente empezó a crear revuelo en el sentido de que ese eran sus ingresos en base a este tipo de actividades. Después de esto, tienen que cumplir en la función de lo que exige el RACIN, ¿ya? Y este reglamento también establece qué es lo que deben hacer, ¿ya? Entonces deben presentar un formulario a la instancia ambiental de la prefectura, que es lo que les decía, que era el personal que tenía que ver con la fiscalización de estas actividades. Deben tener su licencia ambiental, deben tener su reglamento ambiental y otros documentos más que soliciten. ¿Listo? Bien. Esto es en cuanto a lo que mencionaba en forma breve, describir lo que son los áridos. Hay gente que ni por primera vez ha de haber escuchado la palabra árido, pero no es como uno puede pensar, de que la palabra árido está relacionado a suelos que no tienen una fertilización adecuada. Árido en realidad en este caso está destinado a todos aquellos materiales pétreos que tienen distintas formas irregulares. ¿Ya? Bien, basado en esto entonces vamos a entrar al proceso de producción de cemento. Bien, se tiene que aquí en Bolivia hay 4 o 5 empresas que producen cemento y abastecen el mercado interno. Hay una que está situada en la Chiquitanía, ¿ya? De tal manera de que más es una sociedad brasilera. Gran parte de su provisión de su materia prima la traen de Brasil. Acá se tenía un proyecto para implementar una fábrica de cemento, aparte de la de cemento Camba, que está en Guarne, ¿ya? Que pertenece a la fábrica Sobose. Aquí el proyecto Itacamba es nada más que la empresa cementera que está, no sé si en Puerto Suárez o en Roboré, de tal manera de que esta empresa iba a ser implementada acá en nuestro país, más que todo en el departamento o en la ciudad de Santa Cruz. Lo que pasa es de que el gobierno anterior, para dar y generar fuentes de trabajo en La Paz, solicitó o les dijeron a los dueños o inversionistas de que esa planta iba a ser aprobada siempre y cuando se implemente en La Paz. Entonces, una de las cosas que en ese entonces ya se tenía el mundial que se efectuó en Brasil, entonces los brasileños tomaron la decisión mejor de vender su cemento que producían allá, e implementar su capacidad para toda la infraestructura requerida en ese campeonato mundial. Entonces lo dejaron a un lado. Y por otro lado es de que
el clínker y la pozolana, que son materias primas, imagínense trasladar desde el Brasil, venir aquí, de aquí llevar a La Paz, significaba un costo de transporte. De esa forma es de que este proyecto no se efectuó, ¿ya? Bien. Bien, este era un estudio de factibilidad. Estuve bregando hace rato para abrir los planos que los tengo en AutoCAD, pero no pude implementar el AutoCAD de tal manera que las figuras que van a ver son aquellas que yo pude convertir de AutoCAD a Word, de Word a lo llevé acá, ¿ya? Se tiene de que ya en la antigüedad eran los egipcios, después los romanos, y luego se tiene de que ellos ya desarrollaron la forma en que podían aglomerar los materiales sólidos, creando un material que permita su, bueno, así en este aspecto, su pegado, ¿ya? Entonces ya se hablaba de hacer algo, usando más que todo en aquel entonces la mezcla de cal, pero no era lo mismo, ¿ya? Bueno, les decía de que acá en el aspecto de la construcción ha sido notorio el desarrollo que ha tenido el crecimiento poblacional, entonces conscientemente los materiales de construcción han tenido una demanda creciente a medida que este crecimiento poblacional se ha ido dando en estos años. Lógicamente, como les decía, ¿no? Ya conlleva también a la generación de impactos desde el momento en que se explotan los recursos que se requiere para convertirlos en materiales de construcción. Bien, aquí en este trabajo ya, ya esta empresa con su capacidad instalada que está, ahorita vamos a ver más adelante donde está instalada la empresa Itaú, no sé, pues les digo, no sé si es en Puerto Suárez o por ahí cerca, de tal manera de que su demanda era creciente también y conscientemente ellos estaban viendo la forma de poder implementar este proyecto, más que todo teniendo una demanda potencial. Hay una demanda insatisfecha. Bueno, esto originó este proyecto que se elaboró en el año 2010, de tal manera en el sentido de ver la factibilidad a través de los indicadores de evaluación Valentín. Bueno, entonces, igual, del estudio de macro y micro localización y estaba destinado a su implementación en Guarne, aunque también tenemos allá la fábrica de cemento Guarne. ¿Ya? Por otro lado, en el estudio de la materia prima, ya esta gente había determinado de que acá en Bolivia, más que todo en Cochabamba, se tenían dos de las materias primas requeridas. De entrada, el clínker y la pozolana iban a ser extraídos del Brasil. Las materias primas requeridas para la elaboración de cemento en nuestro país generalmente ya son materiales que han sido procesados tal como la pozolana y el clínker, que vamos a ver más adelante qué es la pozolana y qué es el clínker. Pero, sin embargo, el yeso, ¿ya? Y la caliza, acá en nuestro país, en varias regiones se tienen grandes cantidades de estos materiales, que lógicamente forman parte de una estructura geológica. Bien, bueno, aquí quería entrar, ¿ya? Bien, aquí tenemos tres de las figuras que forman parte de la composición del cemento, aunque tenemos de que la norma boliviana
establece, ¿ya? Cuál es la composición que deben tener y en función al predominio de ellas y su mezcla se clasifican los cementos. Ya les decía acá, por ejemplo, acá más que todo yendo hacia los valles cruceños, se ven cerros que presentan esta coloración. Lógicamente que esa coloración implica de que hay predominio o una composición de una estructura geológica, en este caso, de predominio del dióxido de silicio, más conocido como caliza, ¿ya? Pero en este estudio se determinó que yeso hay solamente en pocas regiones. Y esas pocas regiones están las que se tienen en Cochabamba, grandes cantidades de yeso que son bien custodiadas por las personas que viven en esa región. Bien, entonces las materias primas son piedra caliza, el clinker que hablé, el yeso y la pozolana. Había dicho de que tanto el clinker como la pozolana son materias primas que en este proyecto iban a ser disponibles y traídas de Brasil. La piedra caliza y el yeso se determinó acá hasta algunos yacimientos, como les mencioné, ¿ya? Bien, el clinker es nada más lo que ustedes ven acá, ya es un material que ha sido tratado, que tiene una composición de silicatos tricálcico, dicálcico, alúmina y componentes de hierro, ¿listo? Entonces, aquí vemos de que el clinker es el principal componente en la elaboración de cemento por las características que le confiere al producto final. ¿Ya? Entonces, de tal manera de que este material generalmente acá en Bolivia ya lo compran procesado de otros países. Y como les decía, es una mezcla de silicato, de calcio, tricálcico, dicálcico y de alúmina, ¿no? Bien, en cuanto a la piedra caliza, ¿ya? Como hace rato ya vimos de que el chancado es un proceso en el cual se efectúa una trituración de materiales de mayor tamaño a través de trituradores de mandíbula para obtener sólidos de menor diámetro. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, la piedra caliza es muy requerida para la producción de ladrillos y de pisos de cerámica. De tal manera que las industrias, tanto aquellas que producen ladrillos como piso, tienen sus zonas de exploración o concesiones que son propias, de tal manera que de ahí hacen la explotación de este material, ¿ya? El yeso, que también es importante, más que todo tiene una importancia en el aspecto de que regula el tiempo de fraguado, es decir, de que esto de acá hace de que en cierto tiempo lo que viene a ser la masa total de cemento llegue a consolidarse, pero en un tiempo dado, ¿ya? Esa es la finalidad del yeso, ¿ya? Es un regulador del fraguado. Bien, aquí como ustedes ven, vea el clinker, más que todo se menciona como Portland, ¿ya? Y es un proceso de calcinación que se obtiene a temperaturas altas de 1350 a 1450. Y como les decía acá, está formado por silicatos tricálcico, dicálcico, aluminato y óxido de hierro que están en esta composición. Es decir, de que aquí podemos notar de que el silicato tricálcico es el componente que está en mayor proporción. O sea, los dos primeros, ¿no? Pero el tricálcico es el que más, en mayor proporción tiene que estar en lo que viene a ser este material procesado. ¿Ya? Bien,
Bien, como les decía, entonces, más que todo, el clinker iba a ser, había está en Puerto Suárez la fábrica Itaú. Entonces, de ahí es donde la provisión del clinker para este proyecto era su procedencia, ¿ya? Bien, entonces ahí podemos notar que el cemento Camba está en Puerto Quijarro, ¿ya? De ahí es de que para ellos es fácil la provisión de estos materiales. Lo que no sé de dónde se proveen de yeso, aunque me imagino de que de alguna forma u otra deben ser provistos de acá de Bolivia, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, se puede apreciar en forma natural, ¿ya? Eh, la disponibilidad de yeso. Estas son fotografías captadas en las regiones estas de donde existen en Cochabamba, donde estas dos personas que están ahí están custodiando. No cualquier camión ingresa ahí. Incluso estas personas están armadas, ¿no? Bien, entonces hay 3 o 4 regiones que han sido detectadas por personal que hizo este estudio en ese año, ¿ya? De tal manera que ahí, como se puede apreciar, el yeso está en la naturaleza a brote, ¿no? Bien, entonces más o menos aquí se recabó datos de, de las materias primas requeridas por esta empresa Itaú que sigue funcionando en Puerto Suárez, ¿ya? De tal manera de que tanto la piedra caliza como el yeso son provistas del mercado o de nuestro país, ¿no? Bien, aquí en cuanto a lo que viene a ser el cemento mismo, ¿ya? Eh, se menciona que es un conglomerado hidráulico. ¿Qué son los conglomerados? Es una palabra un poco interesante en el aspecto de que, por ejemplo, podemos hablar de los conglomerados de madera. ¿Alguien tiene una idea de lo que son los conglomerados de madera? Hola, ¿nadie? Bien. Los conglomerados, por ejemplo, de madera son aquellos muebles que vienen fabricados o producidos en forma elegante con melamínico. Es decir, de que el acerrín lo procesan y le dan esa textura. Cuando hablamos de conglomerados hidráulicos, hablamos de mezclas de sólidos. Hidráulico significa conglomerado, mezclas con agua, de sólidos con agua, ¿ya? Pero estos sólidos generalmente son de naturaleza inorgánica y mineral, como dice ahí, que tienen ciertos diámetros de partículas por la acción de un proceso de distribución de acuerdo a lo que se va a emplear, ¿ya? Convenientemente amasados y molidos, dice, bueno, el cemento en realidad como conglomerado tiene 4 materias primas que hemos visto, que son el clinker, la pozolana, la caliza, el yeso, que deben tener una granulometría, que se mezclan, ¿ya? Que vamos a ver posteriormente, y lógicamente en el momento en que ya se lo emplea se le agrega agua, ¿ya? Además, si vamos a hacer un revoque, por ejemplo, lo mezclamos con arena. Y posteriormente estos van formando una base sólida, es decir, que se endurecen, ¿ya? Entonces se producen reacciones de hidrólisis, ¿ya? De tal manera que posteriormente tenemos una masa sólida. Bien, el cemento es sin lugar a dudas, en este caso, está conformado por el clinker que tiene la composición de los silicatos tricálcico, dicálcico y en menor proporción alumina y óxidos de hierro, que son la materia prima principal en la producción de cemento, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, les decía más adelante vamos a mencionar qué fábricas hay. Aquí tenemos 4, Suboxe, Pancesa, Cobose y Tacamba, ¿ya? Que son las empresas que se dedican a la producción de cemento. En cuanto a la norma boliviana, en este caso establece ciertas definiciones y establece su clasificación. Y esta clasificación, como ustedes verán acá, cemento tipo 1, ya hay un predominio en cuanto al clinker, ya 0 de pozolana, 0 de caliza y entre otros aditivos un porcentaje bajo que está relacionado en este caso ya al yeso, ya que tienen que ser proporcionados para regular el tiempo de fraguado. Bueno, ya el con pozolana ya lleva una composición que oscila entre 6 a 40, usa caliza por decir, y los aditivos que sin ellos el cemento no tuviera un tiempo de fraguado, es decir, de endurecimiento. Entonces, fíjense de que la clasificación de estos tipos de cemento están caracterizadas por I, IP, IF y cemento puzolánico por decir, en que en este caso la puzolana con el clinker se proporcionan casi en forma similar, 40-40, 45-40, de tal manera de que a eso es lo que debemos entender cuando vemos una clasificación del cemento, si es I, IP, IF o P, ¿ya? Entonces, está en función a la composición con las cuales estos cementos han sido elaborados. Bueno, jóvenes, antes de que se me acabe el tiempo, vamos a parar para descansar y volver a reingresar de nuevo, ¿ya? Volvemos a la -4, ¿listo?